Ah, sí. Parece ser que no estaba activado el audio. Muchísimas gracias, maestro Belial. Decía yo que justo en estas épocas, digo, aprovechando que también estábamos haciendo pues una forma de compartir estos espacios, decía yo que aprovechando estos días, normalmente en lo que era Eternas Lunas y actualmente, que bueno, como ustedes saben, luna de octubre, dejábamos cierto tipo de temas para estas fechas, por considerar que estos, sin duda alguna, llamarían mucho la atención de todos ustedes. Y a mí me parece que uno de esos temas, sin duda alguna, es el libro que hiciera famoso Lovecraft justamente por no haberlo escrito. Y a la salud de él y de Cthulhu. Me refiero, por supuesto, a el Necronomicon. ¿Qué es lo único que tenemos de ese famoso Necronomicon antes de pasar todo lo demás? Lo primero son menciones en sus cuentos y a continuación esto. Por cierto, estas ediciones son bastante agradables. Editorial, Colección Fractales, Orión. Lo que hay del Necronomicon y del famoso Lovecraft es lo siguiente. El título original era Al-Asif, Asifera, el término utilizado por los árabes para designar el ruido nocturno producido por los insectos que se suponía era el murmullo de los demonios. Escrito por Abdul al-Hasred, un poeta de Sanaa al-Yemen, famoso en la época de los califas omeyas hacia el año 700. Visitó las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Memphis y pasó 10 años en soledad en el gran desierto que se extiende al sur de Arabia, el Roba el Khaliliyeh o espacio vital de los antiguos y el Dalina o desierto escarlata de los árabes modernos. Este desierto está habitado por espíritus malignos que lo protegen y monstruos tenebrosos, y aquellos que aseguran haber penetrado en sus regiones cuentan cosas extrañas e increíbles maravillas. Durante los últimos años de su vida, Al-Hasred vivió en Damasco, donde escribió el Necronomicon. Al-Asif. Sobre su muerte o desaparición, en el 738 circulan terribles y contradictorios rumores. Ibn Khaldun, su biógrafo del siglo XII, cuenta que fue asesinado por un monstruo invisible en pleno día y devorado horriblemente en presencia de un gran número de aterrorizados testigos. Calculan también muchas cosas sobre su locura. Pretendía haber conocido la fabulosa Itern o ciudad de los pilares y haber encontrado, bajo las ruinas de una ciudad innombrable del desierto, los anales secretos de una raza más antigua que la humanidad, indiferente hacia la fe musulmana, adoraba unas desconocidas entidades a las que llamaba Yog-Sothoth y Cthulhu. En el año 950, el Asif, que había circulado en secreto entre los filósofos de la época, fue secretamente traducida al griego por Theodorus Philetas de Constantinopla bajo el título de Necronomicon. Debido a su influencia durante un siglo, tuvieron lugar ciertos hechos horribles por lo que el libro fue prohibido y quemado por el patriarca Miguel. Desde entonces, no tenemos más que vagas referencias de él, pero en la Edad Media, Olaus Wormius
hizo una traducción al latín en 1228 que fue impresa 2 veces, una en el siglo XV en letras negras con toda probabilidad en Alemania y otra en el siglo XVII, probablemente en España. Ninguna de las dos ediciones lleva ningún tipo de marca de identificación, por lo que la fecha y el lugar de impresión deriva solo de la evidencia tipográfica. La obra, tanto en su versión griega como en la latina, fue prohibida por el Papa Gregorio IX en 1232, poco después de que su traducción al latín la convirtiera en el centro de atención. La edición árabe original se perdió en los tiempos de Wormius, tal y como se dijo en el prefacio, y no se ha sabido nada de la copia griega, impresa en Italia entre 1500 y 1550, después del incendio que tuvo lugar en la biblioteca de cierto personaje de Salem en 1692. Del manuscrito original de la traducción al inglés del Dr. Dee, jamás impresa, quedan solo fragmentos. De los textos latinos que aún subsisten, uno, siglo XV, está guardado bajo llave en el Museo Británico y el otro, siglo XV, se halla en la Biblioteca Nacional de París. Una edición del siglo XVII se encuentra en la Biblioteca de Vieux d'Honneur en Harvard y otra en la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic en Arkham. Y hay una más en la Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Es probable que existían más copias secretas y se rumora que un ejemplar del siglo XV terminó en la colección de un célebre millonario norteamericano. Otro vago rumor asegura que una copia del texto griego del siglo XVI ha sido conservada por la familia Pickman de Salem, pero de ser así, es casi seguro que esta copia haya desaparecido al mismo tiempo que el artista R. U. Pickman a principios de 1926. La obra está severamente prohibida por las autoridades de la mayoría de los países y por todas las organizaciones eclesiásticas. Su lectura puede traer consecuencias nefastas. Se cree que R. W. Chambers se basó en rumores que circulan hoy sobre ese libro para su novela El Rey en Amarillo. Cronología. Al-Asif se escribe en Damasco en el 730 por Abdul al-Hazred. Traducción al griego con el título de Necronomicon a cargo de Theodorus Filitas en 950. El patriarca Miguel lo prohíbe en 1050. Texto griego, el árabe se ha perdido. En 1228 Laos traduce el texto griego al latín. Las ediciones latina y griega son destruidas por Gregorio IX en 1232. En 1400 aparece una edición en letras góticas en Alemania. En 1500 el texto griego es impreso en Italia. En 1600 aparece la traducción al castellano del texto latino. Bien. Todo. Es una historia sumamente impresionante, pero no es más que gran imaginería. Ha llegado el momento del por qué y ha llegado el momento de saber por qué elegí la polémica del Necronomicon. Pero antes, permítanme saludar a los buenos amigos, al maestro Abimael Sinner. Saludos, eternas lunas, maestro. De la misma manera también, por supuesto, maestro Belial, pasamos a leer tus comentarios. Los que han leído el Necronomicon quedan locos, sí. Todos los personajes de Lovecraft que leen el Necronomicon, sí, quedan locos. Completamente. Sucede con el estudiante que se encuentra en la casa de la bruja, sucede con distintos personajes, sucede con aquellos que consultan el texto para saber acerca de la deidad maldita, el dios Cthulhu, entre otros, en fin. Y bueno, a quien no conozca a Cthulhu, bueno, ahí está de nuevo. Y ahí a Cthulhu Futagan, como dirían en los cuentos de Lovecraft, definitivamente. 2. El Necronomicon es de los libros prohibidos, así como el Codex Gigas. Sí. Bueno, antes permítanme saludar, siempre con todo el respeto que se merece, a mi Lady Carmila, creadora del proyecto Luna de Octubre, al cual orgullosamente pertenecemos y en el cual, pues evidentemente, nos encontramos. Vamos al asunto. Primero que nada, ¿por qué imaginería? Porque esto lo escribió Lovecraft. Ese texto lo escribió Lovecraft y se sabe que hacia el final de su vida, Lovecraft, de tanto que había imaginado el famoso Necronomicon, haciendo que sus personajes lo citaran en distintas historias, haciendo que sus propios personajes citaran el famoso dístico, o sea, los 2 versos que constituyen de alguna manera parte de ese Necronomicon, ese dístico que suele decir, no está muerto lo que puede yacer eternamente, y con extraños eones aún la muerte puede morir.
en donde entendemos que pues eones se refiere ahí a los hechos que han ocurrido a lo largo de una cantidad incalculable de tiempo. En los cuentos de Lovecraft, para aquellos que no conocen este asunto y que, pues bueno, han venido aquí a este espacio atraídos por la idea del Necronomicon como un libro maldito y del cual se ha hablado en otras ocasiones y de repente, pues bueno, vengo yo a decirles que no, no es cierto, que no hay tal Necronomicon. Por eso hay que explicarlo. Lovecraft decidió hacer que toda su mitología, todos sus dioses cósmicos, tuvieran una cantidad de tiempo en la Tierra muy superior a la de prácticamente la Tierra misma. Es decir, hablamos de entidades que vivieron más allá de millones de años. Entonces se utiliza la medida de los eones en este caso. Entonces, se supone que el conocimiento que proviene de este Al-Asif o de este libro vendría a ser, por supuesto, una serie de fórmulas y elementos, por lo que se sabe en los cuentos de Lovecraft, en donde sus personajes los utilizan para invocar a las deidades o para obtener algún beneficio. Se sabe que Lovecraft, al final de su vida, quiere escribir el Necronomicon. Es decir, tiene la idea de crear el verdadero Necronomicon que, vamos a decirlo de esta manera, habría sido como el Silmarillion de Tolkien. Quien conoce todo el ciclo de Tolkien, Señor de los Anillos y todo esto, sabe que el Silmarillion es prácticamente la Biblia. El Silmarillion es la Biblia de Tolkien, es donde está escrito todo lo que ha sucedido con las otras razas, las antiguas deidades, cómo fue que se creó el mundo, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el primer pecado de este dios llamado Melkor que introdujo la discordancia dentro del canto? En fin, una serie de cosas que no acababa, o sea, me desviaba por el Silmarillion y dejaba de lado el Necronomicon, así que me regreso al Necronomicon. Entonces, en primera instancia, habría sido la obra del Necronomicon de Lovecraft un equivalente a ese Silmarillion, porque habría contenido, en este caso, todos los elementos para poder darle forma a todos los mitos de Cthulhu. Lamentablemente esto no ocurre, porque la muerte se le adelantó. Ahora, ¿qué aconteció después de la muerte de Lovecraft que impidió que la idea del Necronomicon cayera en el olvido? La primera cuestión, en este caso, fue precisamente el hecho de que empezaron algunas personas a darle vida al libro en Estados Unidos, creando falsas fichas bibliográficas del Necronomicon. Una, de una universidad, o sea, en la época en donde no tenemos todavía todos los registros en Internet, que si no, seguramente se habrían metido los registros en Internet y habrían falsificado el registro, había una ficha que describía precisamente tal cual el Necronomicon con tapas de madera y todo el asunto, que pues es un ejemplar que no se debe sacar sin el permiso de la gente de la biblioteca, etcétera, etcétera. O sea, tenía todos los datos como para que tú pudieras llegar y, no, pues, deme el Necronomicon, quiero echarle una ojeada, ¿no? Pero por supuesto, pues todo se trataba de una monumental broma, porque el Necronomicon no había sido escrito por Lovecraft finalmente. Ese Necronomicon del que se habla, ese Necronomicon del cual hay varias fórmulas, según esto, no existía. Ese Necronomicon de Lovecraft no existió en primera instancia. Maestro Yamael Sinner le contesta a Maestro Belial, es el mito metalingüístico dentro de la historia ficticia del Necronomicon, parte del lore de la obra de Lovecraft. Es una forma de decirlo, efectivamente, porque ahorita vamos a hablar de la otra historia. Maestro Dante Carlo Fernández Lunes, muy buenas noches, bienvenido a la transmisión que el día de hoy hablamos de el Necronomicon. Sí, efectivamente,
nosotros lo que sabemos es que este texto pues no existió. Lo curioso es que, por ejemplo, los personajes de Tolkien en El Señor de los Anillos nunca mencionan el Silmarillion. Silmarillion existe y ahí es donde viene todo el pasado de, la, de todas las edades de la Tierra anterior, la fabricación de los famosos anillos del poder y todo este asunto. Y en cambio, todos los personajes de Lovecraft mencionan el Necronomicon, pero este no fue escrito. Yo creo que eso le daba la flexibilidad a Lovecraft en sus relatos, de estar metiendo una y otra parte creada de este supuesto Necronomicon. Pero ahora, vamos al asunto. Una de las cosas que más llama la atención en cuanto a los autores de horror, sin duda alguna, es, por supuesto, el tema de, bueno, no existió, pero ¿de dónde pudo haber tomado el autor la idea para hablar de este asunto? ¿De dónde? Lo primero que me encontré, porque normalmente me gusta leer libros de viejos, fue esto. Por favor, mírenlo atentamente. ¿Lo ven? Son sellos, sigilos, para la gente que acostumbra a manejar el idioma de la magia. Explicamos ahorita un poquito más en detalle. Maestro William Blackthorne, muy buenas noches. Por cierto, aprovechando que está el maestro William Blackthorne, en este caso, no se les olvide, ya que el maestro, la maestra Liliana Pérez Vega, pertenecen y pertenecemos a la Hermandad de Esin, digo, para seguir hablando de religiones antiguas, alabado sea Esin. No se olviden de lo siguiente, por favor. Antología Sargazos, segunda antología de la Hermandad Literaria de Esin, en donde participa, por supuesto, la maestra Angie Vampi, nuestro recordado y querido maestro Nathaniel Llano, donde participa un servidor, Paul Raven, servidor de todos ustedes, y por supuesto, todos los demás escritores de la Hermandad Literaria de Esin, entre ellos, por supuesto, sus cabezas principales, la cabeza de esta gran serpiente marina, que en este caso es Sargazos, que es la Hermandad Literaria de Esin, que es el maestro William Blackthorne y la maestra Liliana Pérez Vega, a quienes les mandamos un muy cordial saludo. Pues bueno, volvamos a lo que teníamos, ya que, perdón, teníamos que aventar como dicen, el spam, la publicidad en este momento. Si ya vieron bien esto, para los que saben magia, para los que manejan un poco la cuestión de la magia, saben que un sigilo o un sello son los símbolos que permiten realizar la invocación, el llamamiento de alguna entidad, de algún tipo de divinidad a través de esta simbología. Lo conocen muy bien porque en toda lo que son, toda la página de Luna de Octubre, por ejemplo, hemos visto que de letras góticas, vemos que la mayor parte de ustedes realizan varias publicaciones en donde aparecen justamente estos sigilos. La idea de abrir portales con estos sigilos es una. La otra, que pertenece a es la de llamar espíritus. En este caso, este es el sello de Sahrim, que comanda a las hordas en la batalla.
es un guerrero. Dentro de los guerreros puede destruir una armada entera si el sacerdote así lo desea. Su palabra es Mashashkran. Esa en pocas palabras. Esto es un grimorio. Pero aparentemente quien editó este pequeño librito, en realidad se basó en un libro más grande. Yo estoy seguro que muchos de los que coleccionan libros han visto esto. Este libro ya en completo, lo que nos explica es que es un manual de magia asirio-babilónica. Cuando nosotros encontramos deidades de las que se invoca en este libro, como Inanna, como Shamastu, ciertamente a mí ya no me queda duda porque precisamente eran los nombres de algunas de estas deidades de aquel entonces. Ahí ya no me queda ninguna duda con respecto a la naturaleza de las deidades que intervienen en este Necronomicon. Los dos, el pequeñito que les enseñé y este otro, hablan acerca de que invocar a este tipo de deidades pues puede resultar una cosa muy peligrosa. Y de hecho, precisamente aparecen fórmulas ahí concretamente para abrir portales con los sigilos, maestro Belial. En el pequeñito parece ser que nada más lo único que haces son conjuros y prácticamente, perdón, el autor le da un poquito de banalidad al asunto, diciendo que escribas en un tipo de pergamino tu sigilo, que lo quemes dependiendo del tipo de deseo que quieras comandar, pero pues a mí se me hace muy complicado pensar que si vas a llamar ejércitos como el sello de Sahrim, lo hagas de una manera tan sencilla, cuando se supone que a esta gente que sabe de todo este tipo de cosas, le ha tomado años de experiencia buscar todo esto. Ahora, estamos aquí platicándolo dentro de la idea de que creemos esta situación. Es decir, no he abordado la otra postura que suelo abordar, que como ustedes saben, es la de un positivo escepticismo. ¿De acuerdo? Ya les he comentado yo en alguna ocasión que cuando se inmiscuye mi opinión, normalmente suelo ser positivamente escéptico. Es decir, pienso que hemos estudiado ciencia y hemos aprendido cultura en el mundo que no tendríamos por qué rechazar e inmediatamente señalar que todo pertenece a un mundo de lo oculto. Por supuesto, no tendría una emisión como los libros de Cuervo o las leyendas del Cuervo si realmente dudara de que todo eso no existe. No, al contrario, precisamente existe todo eso porque mi curiosidad me lleva a pensar que hay cosas que no pueden ser explicadas. Pero primero vamos abordándolo desde donde empezamos, que es a partir de la creencia. Pues creamos que existió este libro, pues evidentemente para poder hacer este tipo de hechizos, como si se trataran de los hechizos que haces en la secundaria para que una niña te haga caso, pues perdón, no, no se puede manejar así. Pero finalmente, pues, es un libro americano. Entonces, no, en este caso, pues, por supuesto, pues démosle el valor que corresponde. Este parece un poco más serio, pero a mí me produce problema una cosa con ese libro. Y es que de repente empiezan a explicar que existen deidades cuyos nombres se parecen totalmente a las que utilizara el propio Lovecraft en sus libros, en sus cuentos, en sus narraciones. Y efectivamente, de repente aparece ahí la invocación para un tal Cthulhu, por ejemplo.
Yo que recuerde de cuando estudié todo ese tipo de cosas en un principio, no recuerdo, la verdad, no recuerdo que haya habido ningún Dios Cthulhu. Por lo tanto, a mí me da a pensar de que la edición fue manipulada para tratar de vendérsela a todos los fans de Lovecraft. Y por supuesto, ya sea que lo leamos para desconfiar, como era mi caso, o lo leamos porque realmente creamos que es el libro en el cual se basó Lovecraft para crear toda su imaginería, pues bueno, pues sí, es otra historia. Pero finalmente no se les olvide que vivimos un mundo en donde les encanta vendernos cosas. ¿No? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con toda esa venta de objetos, porque en muchas ocasiones aprovechan, pues toda esta veneración, esta reverencia que hacemos a todo este tipo de autores, como es el propio Lovecraft. Es un autor muy reverenciado. O sea, definitivamente puedo hablar con seguridad de que es uno de los autores más reverenciados en toda la cuestión del horror. Por ende, pues no nos extrañe de ninguna manera que siempre se quiere utilizar todo este tipo de situaciones. A ver, gran simbología, dice el maestro Belet, sí, efectivamente. Muchos de estos signos aparecerían en otros tantos destinados a lo que es la demonología, en este caso. Si nosotros revisamos algunos símbolos, algunos sellos, algunos sigilos destinados a los demonios, Amón, Asmodeo, Astaroth, entre otros, pues vamos a encontrar que tienen muchísima similitud, ¿de acuerdo? Entonces, la clavícula menor de Salomón, sí, podría decirse que de alguna manera, pues todo lo que viene a ser el Necronomicon pretende de alguna manera ser como la clavícula menor de Salomón. Y además, pues bueno, evidentemente, Lovecraft cuando habló del Necronomicon, pues siempre dijo que se trataba de un idioma que no necesariamente era árabe, en este caso. Vamos a ver, esto que nos aporta maestro Abimael. Astrología, los sigilos se practican a determinadas horas, sí, efectivamente, en lugares específicos determinados por un mapa celeste. Algunos autores mencionan la influencia del Le Megeton en la obra de Lovecraft para crear el Necronomicon. Quienes van un poco más allá mencionan que Lovecraft pertenecía a la sociedad secreta del Thule. Muchos libros se han publicado usando el famoso nombre del Necronomicon de Lovecraft, pero se han ido desvirtuando como obras de angelología, recopilaciones de historia o como grimorios como el que estamos mencionando hoy. ¿Por qué me traje estos grimorios? Efectivamente, hablando de lo que dice el maestro Abimael Sinner, porque son de los que más se venden. Digo, exceptuándose que les dije que provenía de Norteamérica porque está en inglés, el pequeñito que nada más tiene los puros sellos. O sea, ahí nada más son los puros sellos de las deidades supuestamente. Lo traje precisamente porque viene a ser parte de todo esa playa de libros que se han publicado utilizando el famoso nombre del Necronomicon. Ahora, que pueda haber una influencia de consultar ese tipo de obras, pues no es muy razonable que pueden tener ustedes, yo, en un dado momento. Cuando nosotros creemos algo, pues evidentemente sí. Nosotros nos metemos mucho en toda la cuestión del horror y todo este tipo de cosas. Necesariamente nos vamos a meter en cuestiones de magia, de espíritus, de cuestiones en este caso, de lo que algunos desdeñosamente llaman fantasía y de lo que yo, por supuesto, recapitulo en este sentido como, en este caso, pues, creencias antiguas, básicamente. Fantásticas o no, pues dependiendo, ¿no? O sea, cada quien en un determinado momento, ¿no? Parece muy exagerada la cautela en mi postura, pero es que es así. O sea, realmente no hay razones para decir a una persona, pues sabes que lo que tú dices no es cierto. Cuando las hay, pues las vemos, ¿no? Evidentemente. Todo este mundo del ocultismo, toda esta situación del oculto, toda esta serie de situaciones, pues implican en un dado momento, para quienes estamos dentro de estas circunstancias, creer en ciertas situaciones y también, pues bueno, saber cuáles no lo son.
sino precisamente pues no tiene mucho sentido estudiar de todo este tipo de cosas, porque precisamente es por eso por lo que se toma uno muchos años estudiando, qué es verdad, qué es mentira, qué es, en fin, depende de todo ello. Ahora, adelante. Ahí sí difiero con usted, maestro Paul, con cuestión con respecto a los Cthulhus, mi punto de vista sí existen. De hecho, hay una secta muy poderosa que es la que acaba de tomar el poder en México y están con Sheinbaum, que antes estaban los reptiles. En fin, es mi humilde punto de vista. Sí, pero aquí hay un tema. O sea, yo no estoy hablando de esos Cthulhus de los cuales no tenía ni idea. Así de fácil. No tenía la más mínima idea en este caso. Hablo concretamente del Cthulhu que se está mencionando en este libro. Este libro de repente menciona que hay un Cthulhu dentro de la magia asirio-babilónica. No hay tal. No que yo recuerde. Cuando estuve estudiando todo este tipo de cosas, no que yo recuerde dentro de los libros que podemos citar, entre ellos La Rama Dorada de James George Fraser, que es uno de los textos más serios en cuanto a lo que se puede hablar en relación a la magia y de todo ahí. Pues no sabría decirle, maestro, porque en este caso, como Cthulhu como tal no está dentro de la magia asirio-babilónica, es muy probable que tengan otro origen. Porque me dice el maestro, sí, por eso de ahí vienen ellos. Pues no lo sé. Exactamente, o sea, pero precisamente ese texto sumerio babilónico, lo que quiero dar a entender es que no está bien. O sea, se hizo entrar ahí con calzador precisamente el nombre de Cthulhu, porque en la magia sirio-babilónica no tenía conocimiento de estas deidades. No tenía conocimiento de ninguna deidad llamada Cthulhu. De hecho, ponen ellos ahí. Fonéticamente se parece a la palabra Cthulhu. Ahora, en este caso, por eso le decía que yo, los Cthulhu que usted menciona, maestro, no los conozco. No los conozco porque en este sentido, habla usted de varios. En todo lo que es la situación canónica de Lovecraft, solo existe un Cthulhu. Y de hecho, para este libro, donde meten la imagen de esta situación, pues solamente hay un Cthulhu. Entonces, pues ni siquiera concuerdan este tipo de situación. Digo, lamento ahí, pues bueno, de la digresión, pero evidentemente también recuerden que para eso es este espacio, porque no podemos estar todos de acuerdo en esta situación, pero pues hay que presentar en este caso las situaciones que nos permiten afirmar esta cuestión. Yo en este caso, pues bueno, el, la Rama Dorada de James George Fraser, es uno de los textos que yo ofrezco para poder hablar de este tipo de cosas, porque precisamente es donde se mencionan las deidades principales del panteón sumerio babilónico. Y es ahí precisamente donde hablan de estas situaciones. Pues secta de los Cthulhus, sí, pero pues bueno, aquí tendrá usted que darnos más, tendrá usted que darnos más, referencias, porque no hay, no tenía yo conocimiento, definitivamente. Digo, en este caso, como lo digo en muchas ocasiones, pues no soy en ese sentido un conocedor, y pues bueno, evidentemente, ahí yo prefiero que ustedes tengan, si en este caso lo pueden, no lo pueden datar, no lo pueden poner, pues evidentemente. Maestro Yamael Sinner, hay que diferenciar entre antropología, mitologías y conspiraciones. Es que ahí también es el otro asunto con el que quería de alguna manera ir llevando a esta parte del Necronomicon. A medida que nos vamos aproximando al tiempo en que Cthulhu, perdón, Cthulhu, el Necronomicon aparece como un libro que supuestamente pudo haber sido generado, pues se habla de que entonces Lovecraft pudo haber pertenecido a sociedades secretas, como la Sociedad Secreta del Tule, que ya nos mencionó muy atinadamente nuestro Abimael, en este caso. Entonces, bueno, nos dice precisamente esta cuestión, que entonces empezamos a ver que Lovecraft no tenía la personalidad de este tímido estudioso de New Providence, encerrado prácticamente en su estudio,
sino que a lo mejor tenía relación con otro tipo de situaciones. Y es que constantemente en sus relatos se maneja de alguna forma la situación de que el propio Lovecraft, según lo ponían sus propios admiradores, cuando escribían cuentos sobre él, ponían, no, pues es que Lovecraft era un gran poeta, era el que sabía absolutamente todo, que sabía cosas más allá que se relacionaban con el mundo en un dado momento. Evidentemente. Entonces, nosotros ahí con el Necronomicon podemos ver estas circunstancias que nos llevan a pensar de que a lo mejor el propio Lovecraft no quiso mencionar el Necronomicon. Pero entonces ahí ya pasamos a algo que Lovecraft ni escribió ni dijo. Podemos pensar que hay una conspiración y que a lo mejor el propio Lovecraft nada más dio a entender que conocía ciertos secretos, pero que no los quiso dar a conocer. Evidentemente, pues sería un juego un poco extraño, por decirlo menos. Un juego un poco extraño el tratar de hacer, de convencerte de que él sabe algo, lo da a conocer en sus escritos y después no nos dice finalmente qué es lo que pasa con ello. Ese sería el asunto con el tema del Necronomicon. Dice el maestro Belial, todo es un eslabón, amigo, una cosa lleva a la otra, a veces, precisamente, por ejemplo, si nosotros pasamos a la serie de símbolos que se han manejado desde el catolicismo, pues tendríamos que reconocer en un determinado momento que existe una conspiración, en este caso, bíblica, pero tampoco podríamos afirmarlo en este caso. O sea, para poder demostrar todo este tipo de cosas resulta muy, muy complejo en este sentido. Pues primero, pues ver, bueno, de dónde surge. Luego, una vez que pues, detectamos cómo surge, pues cómo funciona y cómo se va dando. Y en este caso, pues bueno, yo lo único que puedo confirmar en este punto, porque, pues repito, o sea, en este caso, creo que aquí ya quedó claro que yo estaba hablando un hablando de cosas distintas, pues bueno, yo en este caso precisamente mencioné el libro está en Necronomicon, pero en relación al libro de Lovecraft, es decir, en cuanto a lo literario. Fuera de ahí, pues bueno, no sé si exista. Yo en este caso he dicho, no existe de acuerdo a lo que he podido estudiar en la rama dorada, porque pues esa deidad de Cthulhu no está citada dentro de ese panteón. No hay tal. O sea, dicen que se parece a la pronunciación, pero yo pienso más bien que lo que se trató fue tratar de vendernos ese libro que les acabo de mostrar para que pues, todos los consumidores de Lovecraft de repente pues lo vieran y se enamoraran de él y se lo llevaran en un dado instante. Eh, si ya existe una secta de personas o Cthulhus en este caso, pues bueno, eso sí, no la conozco, definitivamente. Ahí sí, pues bueno, no sé cómo encaje un eslabón ahí, pero pues evidentemente, pues bueno, ahí bastará con que nos lo cuente el maestro en un dado momento, porque ya sabe perfectamente que en esta red siempre hay una manera de relacionarnos y esa manera es precisamente a través de los mensajes que por supuesto pues esperamos para poder ver si inclusive tratamos el tema en algún otro espacio, definitivamente. Digo, aquí ahorita pues toda esta situación excedería todo lo que estamos tratando, así que nos regresamos al Necronomicon a mi mal cine, en un homenaje a su sociedad secreta oculta en su obra. Esa podría ser una buena opción. Esa sí, por ejemplo, me llamaría la atención, que de alguna forma pues se tratara este Lovecraft de hacer que en su obra hubiera una mención a esa sociedad secreta del Tule de una manera muy, muy discreta en un dado momento. Esa podría ser un homenaje para que no se olvide en un determinado momento, que para lo cual tendríamos también pues ver qué era esa sociedad del Tule, cómo funcionaba, cómo, cómo se desarrolló, porque también son tantos grupos y tantas sectas y tantas creencias. Realmente llega un punto en que pues, uno se confunde de ver tantas en un dado momento. Uno podría creer en un instante que se trata de una sola cosa. No, 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 no. Si para el catolicismo, ¿cuántas sectas no hay? Piensen ustedes para todas las creencias ocultistas que existen. No acabábamos, no acabábamos en este caso.
Que algunas estén más erróneas, algunas otras no. También no nos corresponde saberlo en un dado momento. Lo que nos interesa es mucho todo lo que tiene que ver todo esto con el ámbito de la literatura y de cómo lo manejó Lovecraft. Y pues sí, aquí, por ejemplo, esta postura de Abimael me parece una de las más coherentes, ¿no? O sea, que ¿qué sentido tendría el que estuviera mencionando en parte estos aspectos de su secta, pero que no los menciona claramente? Pues un homenaje, evidentemente. Eso es lo que podría ser, como todo fiel, como toda persona que está inserta dentro de un credo, en este caso, pues bueno, podría ser en un momento. Interesante los temas, me encantan, evidentemente, a mí también me encantan, como se habrán dado cuenta. Bueno, y aparentemente iba a ser un comentario de la maestra Ñivampi, ya no lo fue. Exacto, como hay miles de dioses, hay miles de creencias, de acuerdo con usted, maestro. Pues sí, evidentemente, porque también cada quien tiene su y por eso también siempre soy muy cauto en cuanto yo digo, pues no, simplemente, en este caso, pues no digo que no haya Cthulhus, o sea, pues simplemente digo, pues no los conozco. Y pues al único Cthulhu que le estoy negando la posibilidad, pues es al del libro de magia sirio-babilónica, porque pues realmente, por lo que yo tengo de conocimiento de ese panteón, pues realmente no había ningún dios con esa característica, ¿no? Digo, ya después que lo quisieron insertar en este libro y lo convirtieron en la deidad en este sentido, pues no, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya viene a ser otra historia. Pero todas estas historias, ¿qué es lo que hacen? Justamente lo que pasó ahorita en este espacio, que de repente aparezca la discusión, la duda y finalmente el tema, ¿y realmente habrá habido algún Necronomicon? ¿Existirá un libro de poderosa magia negra que haya escrito un árabe loco, que sea capaz de abrir portales y con ello dar la bienvenida a entidades oscuras provenientes de otros mundos y de otras regiones? Los dejamos con esa pregunta para cerrar el día de hoy y por supuesto, encantado muchísimo de que se encuentren ustedes aquí. Por supuesto, les agradecemos su paciencia, su presencia, eh, sus aportes, porque se darán cuenta, los demos todos, independientemente de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo en un dado momento, de que alguien esté de acuerdo conmigo o no esté de acuerdo conmigo, porque de esto se tratan estos espacios. Hemos perdido la buena costumbre de aceptar, en este caso, una polémica o una opinión que no esté de acuerdo con la nuestra. Hemos perdido ese tipo de capacidad de poder discutir. Como mensaje también con esto les quiero decir una cosa, hay que recuperarla. Hay que recuperar esa capacidad de discutir, de no estar de acuerdo, porque precisamente aprendemos gracias a no estar de acuerdo. Yo hoy aprendo muchas cosas siempre, cada vez que platico con ustedes, siempre que ustedes están en los mensajes, señalándome cosas, regalándome datos. Yo espero que hay algo que yo les pueda aportar con este espacio, porque de eso se trata finalmente. Entonces, no dejen de opinar en estas cosas, ¿de acuerdo? Por supuesto, les hacemos notar que con estos temas interesantes también el día de mañana tendremos una interesante leyenda en las Leyendas del Cuervo. Por favor, no se la pierdan a las 9:30 de la noche en el horario de la Ciudad de México, donde me acompañará también el señor Morticio, que publica también mañana en sus redes de TikTok y de Instagram un nuevo video, un nuevo asunto extraño de estos que le gustan al señor Morticio, que tratan acerca de pues muertes extrañas, absurdas, algunas de ellas, de costumbres funerarias poco frecuentes, de situaciones de predicciones asombrosas y de asuntos de ocultismo sumamente extraños. Entonces, pues bueno, acompañen a su Morticia en estos espacios, acompáñenme en las Leyendas del Cuervo, que mañana lo que tenemos, pues bueno, tiene que ver con esta celebración o esta especie de celebración que hicimos este mes en luna de octubre, en donde nos dedicamos casi enteramente al tema de las brujas. Bueno, en este caso, pues bueno, más bien eternas brujas, que como dice la maestra Angie Vampi, normalmente para saludarnos
en este tipo de espacios. Y por cierto, hablando de Eternas Brujas, el día miércoles 30 vamos a tener nosotros una transmisión en vivo en donde vamos a leer las cosas que nos han llegado para el reto que lanzamos de Halloween y de Día de Muertos, en donde les pedíamos que hicieran un relato, poema, una composición literaria basada en alguno de estos dos temas. Bueno, el miércoles llega el momento de leerlas y también pues llegará el momento de presentar una, una historia muy interesante de parte de la maestra Nievampi. Entonces, esperemos que nos acompañen este miércoles, donde vamos a tener precisamente pues una buena transmisión. No lo hacemos el día 31, porque exactamente es el día 31 donde muchos salen, muchos se van a divertir, muchos van a compartir todo todo este espacio. Y por supuesto, pues vamos a nosotros, vamos nosotros probablemente también a hacer lo mismo, pero seguiremos publicando en la página, por supuesto. Y también, pues bueno, seguiremos teniendo también un nuevo videopoema, como de costumbre, este sábado, que son las actividades que normalmente hacemos. Entonces, esto el miércoles lo avisamos porque entonces el miércoles aparentemente este amigo Iskarma de también se va a tomar una vacación, por lo menos de aquí a la próxima semana, puesto que el miércoles en Eternal Luna normalmente la transmisión en donde Iskarma de interviene para relatar una historia de horror en este caso. Entonces, el miércoles hay lectura de poesía, el miércoles los esperamos que nos acompañen. Estará la maestra Añibampi, un servidor de ustedes. Eternas Lunas, maestro, dice Abimael Ciner, siempre un gusto aprender y compartir con ustedes, que esa es la idea precisamente. Maestro Abimael, buenas noches. Maestro Belial, también buenas noches. Yo ahorita no estoy publicando muchos comentarios porque normalmente estamos muy ocupados tratando de llevar la transmisión y ya ven que al principio tuvimos problemas con el audio, ¿no? Que de repente no estaba configurado el audio, ya saben. Estas modernidades y estas cosas que suelen suceder en las transmisiones en vivo. Pero ahora, una vez que todo ha sido resuelto, una vez que hemos tenido la oportunidad de hablar de uno de los libros canónicos más importantes, curiosamente a pesar de no haber existido nunca tal como lo pensó Lovecraft, vamos a retirarnos deseándoles eternas lunas a todos ustedes y muy buenas noches.